La figura de Antonio David ha vuelto a colocarse en el epicentro del debate mediático tras la mención de la herencia de Rocío Jurado, un tema que desde hace años despierta emociones y opiniones encontradas en todo el país. Apenas se conoció la noticia, las redes sociales comenzaron a arder. Cada usuario, cada tertulia, cada medio encontró su propia forma de interpretar la situación. Algunos lo vieron como un acto revelador, otros como un gesto más dentro de un entramado mediático que se ha prolongado durante décadas. La rapidez con la que los titulares se multiplicaron y los comentarios empezaron a fluir refleja un fenómeno que ya se ha vuelto habitual. La audiencia digital busca completar las piezas de la historia antes incluso de que haya confirmación oficial. En ese escenario, el nombre de Antonio David se convierte en un catalizador perfecto para la conversación, y la mención de la herencia de Rocío Jurado funciona como el detonador que activa antiguos debates, recuerdos de programas de televisión, entrevistas de tertulias y cualquier contenido relacionado que pueda alimentar la discusión. Lo que sorprende es la manera en que un solo tema, relativamente limitado en información verificada, puede transformarse en un fenómeno mediático con miles de interpretaciones distintas. La combinación de una figura polarizante y un asunto cargado de emociones históricas crea un escenario donde la narrativa pública se impone antes de conocer la realidad completa. A medida que las horas avanzaban, la conversación no solo se centraba en la supuesta información sobre la herencia, sino en la figura de Antonio David como personaje público. Su trayectoria, marcada por polémicas anteriores y un seguimiento mediático constante, hace que cualquier comentario suyo se convierta automáticamente en noticia. Los medios tradicionales y digitales comenzaron a cubrir el asunto, no siempre con información confirmada, sino con titulares que buscaban captar la atención y generar debate. Al mismo tiempo, en redes sociales, se multiplicaban las opiniones y teorías. Algunos defendían que Antonio David actuaba dentro de un marco lógico y público, otros consideraban que cada declaración era un riesgo para su reputación. Pero lo más notable fue cómo se activó un debate mucho más amplio sobre la familia Jurado, sobre la percepción social de Antonio David y sobre la facilidad con la que la opinión pública transforma un tema en trending. Este tipo de fenómenos revela la complejidad de la interacción entre la exposición mediática y las emociones colectivas. Las personas no solo reaccionan al hecho, sino también a lo que perciben que representa cada protagonista. En ese sentido, la herencia de Rocío Jurado funciona menos como un hecho concreto y más como un símbolo que canaliza opiniones sobre justicia, memoria, fama y legado mediático. El tema de la herencia no tardó en generar interpretaciones de todo tipo. Lo que para algunos era simplemente un recordatorio de asuntos familiares pasados, para otros se convirtió en un elemento dramático que debía ser analizado y comentado sin pausa. La intensidad de la conversación digital demostró algo que se repite cada vez que un tema sensible relacionado con figuras públicas se pone sobre la mesa. La gente tiende a proyectar sus propios juicios, expectativas y emociones en lugar de esperar información completa. Cada publicación sobre Antonio David y la herencia de Rocío Jurado se transformaba en un espejo de las tensiones acumuladas por años de seguimiento mediático. Los comentarios eran abundantes y polarizados. Algunos defendían su derecho a expresarse, otros cuestionaban la forma en que se abordaba el tema, y en medio de todo esto, la familia Jurado se convertía en un escenario simbólico donde se reproducían debates sobre justicia, herencia y fama. La viralización del asunto no dependía de la magnitud real de los hechos, sino del valor simbólico que tiene cada elemento en la narrativa colectiva, algo que demuestra cómo la percepción pública a veces supera la realidad en términos de impacto mediático. El papel de los medios tradicionales también fue clave en la propagación de esta historia. Portales, canales y programas de televisión aprovecharon el interés inmediato para generar contenido, aunque la información verificable fuera limitada. Los titulares buscaban captar la atención del público, y como resultado, el debate se volvió aún más intenso. La herencia de Rocío Jurado se convirtió en un tema que todos interpretaban desde sus propios prejuicios, emociones y recuerdos mediáticos. Algunos veían el asunto como una simple actualización de un conflicto que se arrastra desde hace años, mientras otros lo interpretaban como un episodio revelador que necesitaba ser examinado en profundidad. Antonio David, consciente o no del efecto que genera su nombre, se encontraba nuevamente en el epicentro de la conversación. Pero lo más interesante de este fenómeno es cómo el público y los medios construyen historias antes de que exista información clara. Cada gesto, cada palabra o cada silencio se analiza, se interpreta y se vuelve a comentar, creando un efecto dominó que termina amplificando el impacto mediático. En este contexto, la línea entre realidad y percepción se vuelve borrosa, y la herencia de Rocío Jurado se convierte en un símbolo de todo lo que rodea a Antonio David,
polémica, debate, fama y controversia acumulada. La repercusión en redes sociales mostró rápidamente la polarización que siempre acompaña a Antonio David. Los usuarios no solo reaccionaban al tema de la herencia, sino también a su historial mediático, sus declaraciones pasadas y la relación con la familia Jurado. El efecto combinado fue una discusión global en la que cada interpretación se retroalimentaba con la anterior, ampliando la conversación más allá del hecho concreto. Algunos defendían que cualquier mención a la herencia debía ser tratada con respeto y cautela, mientras que otros consideraban que cada comentario era una oportunidad para discutir asuntos pendientes o para reabrir viejas heridas. Lo notable es que la polémica adquirió una dimensión emocional que trascendió la información en sí misma. La gente debate sentimientos, percepciones y juicios morales, mucho más que hechos verificables. En este escenario, Antonio David se convirtió en un catalizador de opiniones, un personaje que, por su historia y exposición mediática, genera automáticamente un interés que muchas veces supera cualquier titular. La herencia de Rocío Jurado funcionó como el hilo conductor de un fenómeno más amplio, donde el debate colectivo actúa como espejo de las tensiones sociales acumuladas durante años. El análisis mediático también mostró la rapidez con la que los rumores y las interpretaciones pueden crecer en ausencia de información clara. Cada nuevo vídeo, cada comentario de tertulia y cada publicación en redes sociales se convirtió en una pieza más de un rompecabezas que nadie tiene completo. La audiencia, ansiosa de respuestas inmediatas, llenó los vacíos informativos con especulación, reactivando antiguos debates sobre Antonio David, Rocío Jurado y la familia en general. La herencia, aunque un tema familiar y sensible, se transformó en un símbolo que resumía décadas de polémicas, relaciones familiares mediáticas y debates públicos. Lo que parecía un asunto concreto se convirtió en un debate sobre fama, legado y percepción pública. Cada gesto de Antonio David, cada silencio o cada aparición pública volvió a analizarse con lupa, amplificando aún más la atención sobre la historia. La velocidad con la que estas interpretaciones se multiplican demuestra cómo la exposición mediática transforma cualquier detalle en un evento viral y cómo los personajes públicos, por muy acostumbrados que estén, siguen siendo el centro de la conversación colectiva. La cobertura de medios y redes también expuso un fenómeno interesante, la tendencia de la sociedad a humanizar, y al mismo tiempo, polarizar figuras públicas. En el caso de Antonio David, la atención mediática generó un contraste evidente entre quienes defienden su derecho a expresarse y quienes cuestionan sus declaraciones, a menudo desde suposiciones o percepciones pasadas. La herencia de Rocío Jurado, como elemento central de la conversación, se convirtió en un catalizador de emociones, recuerdos y debates que trascienden el hecho concreto. El público empezó a analizar desde las relaciones familiares hasta la manera en que se ha manejado la información en programas de televisión durante años. Cada matiz se volvió un argumento, cada opinión una declaración y cada comentario un posible titular. La intensidad de la discusión muestra cómo el contexto mediático y la trayectoria personal de un personaje influyen directamente en la percepción pública de cualquier hecho, incluso cuando la información objetiva es escasa o incompleta. Más allá de la polémica inmediata, este episodio vuelve a poner de relieve el impacto psicológico y social de la exposición constante. Antonio David, al estar vinculado a un asunto delicado como la herencia de Rocío Jurado, se convierte en un reflejo de la presión mediática que enfrentan todos los personajes públicos. La audiencia tiende a analizar cada gesto, cada palabra y cada silencio, proyectando expectativas, juicios y emociones. Esto genera un efecto de amplificación donde cualquier detalle se convierte en tendencia, y donde la línea entre información verificada y especulación se difumina. Además, el asunto demuestra cómo la sociedad convierte temas privados en debates públicos casi automáticos, especialmente cuando intervienen nombres que ya han protagonizado polémicas anteriores. La conversación, lejos de centrarse únicamente en hechos, se transforma en un espejo de emociones colectivas, percepciones históricas y debates culturales que la audiencia arrastra de años anteriores. Conforme la conversación continuaba, quedó evidente que el tema de la herencia no era simplemente un asunto familiar, sino un fenómeno mediático que sirve para entender cómo se construyen las discusiones en la era digital. Cada aparición, comentario o mención de Antonio David se analiza, se comparte y se interpreta, generando un efecto multiplicador. La atención no depende del hecho en sí,
sino del valor simbólico de su figura y de la relación histórica con la familia Jurado. Los medios y el público han convertido la herencia en un símbolo de debates más amplios: legado, fama, justicia y memoria mediática. Lo que podría ser un asunto privado se transforma en una narrativa pública que genera miles de opiniones, comentarios y contenidos virales. Esto muestra la fuerza de la exposición mediática y la manera en que la percepción pública puede eclipsar la realidad objetiva, creando una historia que se consume y comparte casi como si fuera un episodio de serie. Al final, lo que deja este episodio no es solo la polémica alrededor de Antonio David y la herencia de Rocío Jurado, sino una lección sobre cómo funcionan los medios y la sociedad digital. La información parcial, los titulares llamativos y la exposición pública de figuras mediáticas generan debates que muchas veces superan la relevancia de los hechos. La herencia funciona menos como tema concreto y más como símbolo de tensiones acumuladas, opiniones encontradas y emociones colectivas. Antonio David vuelve a ocupar el centro del huracán, pero lo más interesante es observar cómo la conversación no termina con él, sino que refleja la manera en que la audiencia interpreta, amplifica y proyecta expectativas sobre cualquier persona que ha estado bajo los focos. Este fenómeno demuestra que, en la era digital, la fama, la historia familiar y la exposición mediática se mezclan creando un efecto viral que trasciende los hechos objetivos, dejando una narrativa pública cargada de emoción, simbolismo y debate constante.